Los filósofos Marx y Rawls pensaban que la filosofía servía para interpretar el mundo y de esta manera poder transformarlo. Además, ambos trataban de evitar las desigualdades sociales y las económicas. Rawls a través de su teoría de la justicia y Marx basándose en el materialismo histórico. El principio de la diferencia defiende que las desigualdades sociales y económicas solo están justificadas y benefician a los miembros menos aventajados de la sociedad, también llamado discriminación positiva. En contraposición nos encontramos con el comunismo de Marx, ya que defiende la distribución justa e igualitaria de la riqueza y así poder eliminar las desigualdades. Según Marx, la revolución social es el medio o vía para conseguir el materialismo histórico, donde se consigue el auge del modelo socialista y existe el concepto de propiedad colectiva. Esto guarda relación con la desobediencia civil de Rawls, pues es un acto público no violento que se realiza con el fin de cambiar las políticas públicas. La ideología es utilizada para convencer a una clase social de su posición en la sociedad y que por tanto jamás podrá ascender de dicha clase. No existe la posibilidad de cambio. Para evitarlo hay que tener en cuenta de que no sabemos qué lugar ocupamos en la realidad, ya que vivimos en y bajo una relativa escasez que nos hace preguntarnos cómo se podría distribuir de forma justa los recursos. El concepto velo de la ignorancia de Rawls es utilizado para evitar caer en el engaño, es decir, que no nos convenzcan de nuestra posición original y de que jamás podremos ascender de clase social. Así que debemos posicionarnos bajo el velo de la ignorancia. Todos los individuos en la posición original están bajo este velo, lo que les impide saber qué lugar ocuparían en la sociedad, así como su punto de partida. Para conocer el concepto de valor de uso, basta mirar a la materialidad de un producto, a sus cualidades físicas y derivar allí las necesidades que ayuda a satisfacer. Esto puede relacionarse con los estadios de la justicia de Rawls, en concreto la primera fase, la competitividad controlada, cuando las economías empiezan a desarrollarse y existe la competitividad entre empresas. El valor de cambio defiende que los bienes son intercambiables entre sí, solo porque poseen algo en común. Para Marx, lo único que poseen en común es su calidad de ser productos del trabajo humano. El valor se mide por la cantidad de trabajo que es menester para producir un determinado bien. Esto se asemeja a la tercera fase de los estadios de la justicia, es decir, la garantía de retribución trabajo-salario, ya que todo trabajador espera una recompensa o pago después de haber utilizado su fuerza productiva. La superestructura es el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. En este conjunto se incluyen la religión, la moral, la ciencia, el arte, el derecho y las instituciones políticas y jurídicas. Este concepto se relaciona con las instituciones que para Rawls serían las estructuras sociales encargadas de distribuir los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas que provienen de la cooperación social. El marxismo considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con división social del trabajo. No todo el mundo trabaja de la misma manera ni se relaciona del mismo modo con las fuerzas productivas. Esto se asemeja a la justicia social, ya que también defendía que la justicia no podía tratarnos a todos por igual, pues en realidad se estaría cometiendo una injusticia. Por tanto, esta justicia ocurre cuando se compensa la justicia formal con el principio de la diferencia, que da lugar a las divisiones sociales. En contraposición nos encontramos con estos dos conceptos, pues la justicia formal, criticada por Rawls, defiende que la justicia tiene lugar cuando individuos de las mismas capacidades tienen las mismas oportunidades. Por ello, se opone a las clases sociales, ya que estas son partidarias de una división del trabajo según la capacidad de cada individuo, discriminación positiva. Cada uno es de una forma distinta y dispone de unas capacidades particulares. La justicia formal es un principio que defiende que la justicia tiene un lugar cuando individuos de las mismas capacidades tienen las mismas oportunidades, y Rawls va a criticar este principio ya que cree que están determinadas por factores ajenos a nuestra voluntad. Todo esto va a variar a raíz de las contradicciones producidas en la sociedad, que nos llevarán a diferentes etapas históricas, es decir, mediante la dialéctica. El marxismo defiende que la sociedad debe estar organizada según el poder económico de cada cual. Esto se opone al principio de diferencia, que establece que las desigualdades van a estar justificadas solo cuando éstas benefician a los menos aventajados y finalizará así con las clases sociales. La ideología es usada para hacer creer a un obrero que jamás va a ascender de clase social. Para evitar tal engaño, debemos situarnos bajo el velo de la ignorancia, en la posición original, de manera que no sepamos qué lugar ocupamos en la realidad. De este modo, tomaremos elecciones más racionales y justas. Otra diferencia más es que Rawls va a defender la libertad política de la persona, y esto representa el derecho a votar y ser votados,
así como el derecho a las reuniones públicas. Esto va a contrastar con la idea que tiene Marx, que defiende que ha de existir un partido único con el que todos deben estar de acuerdo. El materialismo histórico defiende que a lo largo de la historia lo material, la economía, es lo importante y que esto nos condiciona socialmente. Por ello, es lo contrario a la justicia formal, que defiende que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que debemos compensar las desigualdades sociales, tal y como defiende la justicia social de Rawls. Para Rawls, las instituciones son las estructuras sociales encargadas de distribuir los derechos y deberes fundamentales y determinan la dimensión de las ventajas que provienen de la cooperación social, y con esto se resolverían los problemas como la alienación social, que dará lugar a que el ser humano no es considerado como un ser social, sino como un trabajador. El utilitarismo es un movimiento que Rawls criticó, pero que tampoco va a encajar con la idea de Marx, pues tal movimiento defiende que la importancia del ser humano no se encuentra en sí mismo, sino en la medida en la que contribuye a la sociedad, quedando alienado. Por tanto, ambos van a intentar evitar la alienación económica, que convierta al ser humano en una mercancía en vez de un ser social. Según Marx, la alienación es la condición a la que vive la clase oprimida en toda sociedad de explotación. Esto es debido a que los propietarios de los medios de producción imponen las condiciones de trabajo. Dicha pertenencia es la causa por la que se pueden ejercer poder sobre los trabajadores, es decir, la legitimidad. La superestructura es un conjunto de elementos de la vida social que dependen de la infraestructura, así como la religión, filosofía, arte, instituciones políticas y jurídicas. El contractualismo se basa en el acuerdo entre gobernantes y gobernados, mediante el cual los últimos ceden el poder a los primeros. Estos primeros, es decir, los gobernantes, decidirán la infraestructura. Las relaciones de producción son las relaciones establecidas entre las personas que pertenecen a los medios de producción y procesos productivos. Esto es similar a lo que ocurría en el neocontractualismo, teoría que reinterpreta el contractualismo basándose en el estudio de la justicia que posibilita el contrato social entre Estado y sociedad civil.